Bienvenidos al quinto episodio de Coloquios con Jóvenes Asturianos. Hoy hablaremos de jóvenes y vivienda, futuro o supervivencia. Hablaremos de cómo se sobrevive entre alquileres imposibles y pisos compartidos en ciudades como Madrid. Universidad Nebrija. Nosotros lo resumimos en un lema: pasión por aprender y pasión por emprender. Comenzamos. Les rogamos, guarden silencio. Amigos que se suelen acercar a disfrutar con nosotros de la buena conversación que nos propone con temas interesantes, como siempre, Compromiso Asturias, a través de estos episodios que se van sucediendo muy orientados a los más jóvenes. Ya lo veis, lo hemos dedicado a uno de los temas fundamentales hoy día, quizás el tema y especialmente pues para las nuevas generaciones. Jóvenes y vivienda, futuro o supervivencia, lo hemos titulado. Con lo cual ya se da una impresión de lo difícil que es abordar esta tarea de la vivienda, no solo por parte de los políticos, sino de la lucha en el día a día de los jóvenes por hacerse un hueco. Muchos de los que estáis aquí, de los más jóvenes, habéis venido de Asturias y os habéis buscado la vida, y esa es una de las principales inquietudes cuando uno llega. ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? Vamos a hablar de todo eso y no lo vamos a hacer desde un enfoque muy técnico. Para eso hay mucha gente ahora mismo pensando desde muchas esferas y muchos ambientes cuáles pueden ser las mejores soluciones, que por lo que van dibujando no son a corto plazo, sino a medio y largo. Y nosotros nos vamos a centrar en lo más experiencial, en la parte en la que cada uno tenemos una impresión gracias a nuestra vivencia. Por lo tanto, voy a invitar a los jóvenes, y como aquí tenemos además experimentadas en este caso algunas personas que nos suelen compartir su experiencia, pues os vamos a querer escuchar ya desde el principio. A los que no son tan jóvenes, que no hay muchos, bueno, mediana edad en general, también nos viene muy bien porque podemos ver la perspectiva que se tenía antes y cómo ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Y compartir estas reflexiones entre todos. Nos van a ayudar en esto nuestra buena amiga anfitriona Abigail, que tiene el micrófono. Entonces, yo sí os voy a pedir que por favor os animéis a ir conversando con nosotros. En primer lugar, como siempre, agradecer a esta maravillosa universidad que nos acoge, a la Universidad Nebrija. Siempre nos acompaña el rector y además viene felizmente acompañado en esta ocasión también a disfrutar con nosotros de la buena conversación, y lo agradecemos mucho. Tenemos la suerte de que dentro de poquito vamos a poder contar también con la Nebrija en la tierra natal, y vamos a estar ya pues completamente flanqueados por conocimiento y por excelencia en la formación, y eso nos hace muy felices. Y ahora dejo de enrollarme ya, que me enrollo mucho. Me lo dijeron ayer en otro evento. ¿Cómo hablas?
no lo desmentí, la verdad. Y presento a las protagonistas y a las que de verdad voy a dejar hablar porque son generosas y sobre todas las cosas, además de dos buenas profesionales que llegaron desde Asturias a Madrid para hacerse un camino, bueno, se han prestado a compartir su experiencia con nosotros. Ellas son Lucía Azuazua y Carmen Amado. Cada una de ellas profesional en su ámbito. En el caso de Lucía está en Loewe, que era la antigua... Moeve, perdón. El Loewe, ¿qué estaré yo pensando? Tengo que llevar un regalo a casa. Cuando vuelva. En Moeve, que era la antigua CEPSA, ¿no? ¿Verdad? Y está también Carmen en la Oficina Técnica de Asuntos Europeos de la ONCE, donde, por cierto, también el tema de la vivienda se ha metido porque ahora está en todas partes. Así que, lo dicho, queremos conversar, queremos colaborar en el trasvase de información y para arrancar siempre, esto me lo dijo Lucía, que lo hiciera alguna vez, empezamos con una especie de Kahoot o algo así, que no es Kahoot, que es una herramienta gratuita. Nunca ha pagado compromiso por esta herramienta, lo dejo ahí. Ni pagará, dice aquí Eduardo, el presidente. Bueno, pero la publicidad puede ser, vete tú a saber. Venga, sacamos todos el móvil a ver si funciona. Esto nos va a servir para, a través de algunas estadísticas y de algunos números, darle un poquito de contexto a la conversación. Tenéis que ir metiendo vuestro nombre para que empecemos a jugar y en un ratito podéis meter un nombre falso si queréis, porque veo que todo el mundo aquí es muy honesto. Aquí nadie tiene un nickname o algo así. No, la verdad, la verdad. Muy bien. ¿Cómo vais? ¿Estáis todos más o menos? Yo creo que hay más gente en la sala que en la pantalla. No me cuadran las cuentas. ¿Más o menos lo tenéis? Bienvenidos. Os damos tiempo si queréis para sacar el móvil rápidamente y empezar con el juego. Bueno, ya más o menos estamos todos, ¿o qué? ¿Falta alguien? ¿No? Dos más. A partir de un momento ya no tiene tanto interés en los nombres propios. Venga, vamos a empezar. Yo creo... Vaya hombre, pues nada. Juegas virtualmente. La primera pregunta. ¿Cuánto tendría que destinar un joven de su sueldo para alquilar solo? ¿Vale? Son estadísticas relativamente fiables. Son de fuentes que hemos encontrado en Internet y en principio todas pues bastante verosímiles y tenéis 4 opciones de respuesta. Os quedan 3 segundos para responder y la mayoría habéis dicho que un 30% como recomienda la ONU y la correcta es un 80% más y aún te falta para el wifi. ¿Vale? Solo 2 están alineados con la realidad ahora mismo. Estaba mal formulada, sí. ¿Cuánto? Vale, es el... Vale. ¿Cuánto tendría? ¿Cuánto tiene? Está mal formulado. Bueno, ¿cuánto tiene un joven para alquilar solo que destinar, ¿no? De su salario? Vale, no cuánto tendría, cuánto tiene, efectivamente. ¿Cuánto tendría? Sería el 30%, que es lo que recomienda la ONU. ¿Cuánto tiene actualmente si quiere alquilar solo de su salario? Más o menos de un salario estándar, es el 80%. Le tendría que dedicar a la vivienda. Muchas gracias por esa corrección. Venga, seguimos adelante. ¿Qué precio por metro cuadrado se registraba en España para vivienda nueva o de venta en octubre de 2025? ¿Cuál era el metro cuadrado, el precio por metro cuadrado en España? Es una media, obviamente, y puede ser 1.800, 2.200, 2.550 o 3.000 euros. ¿Cómo estaba el metro cuadrado de media en España el mes pasado? Atención que aquí en Madrid cambia mucho, pero de media en España, a ver qué habéis dicho, pues efectivamente la mayoría lo habéis clavado. 2.555 metros cuadrados. Se nota que aquí hay gente que está mirando, porque este es un precio actual, es del mes pasado, está todo el mundo controlando cómo están las opciones en el mercado. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de jóvenes pospone la compra de una vivienda por falta de dinero? 30%, 40%, 53%, 65%. ¿Cuál decís? Claro, pospone, efectivamente, es un verbo a partir de cuándo lo empieza a posponer, ¿no? Yo empiezo a posponer la venta a partir de los 40, la compra. Bueno, pues el porcentaje se va a elevar, lo vais a ver enseguida en pantalla.
al, efectivamente, 53% es lo correcto, y la mayoría pensó que se tardaba mucho más. Bueno, 1 de cada 2 lo posponen. Otros lo intentan, que lo consigan. Luego nos dirán nuestras panelistas si es fácil o no. Vamos con la última, creo que es, o la penúltima. Según los datos del 2025, para acceder a una vivienda en propiedad, ¿cuántos años de salario íntegro podría necesitar un joven? Para acceder a una vivienda en propiedad. Todo el salario tendría que destinar. ¿Durante cuántos años? Ninguna. No tenemos esa opción. ¿Por qué? ¿No te encaja? ¿Más? ¿Menos? Bien, para acceder... Pues para acceder a una vivienda se necesitan 16 años de salario íntegro por parte de los jóvenes. ¿Vale? Bien, yo creo que ya, no sé si queda una pregunta más. Alfonso, que nos está ayudando muchísimo, nos lanza la siguiente. En un informe de 2025 sobre jóvenes menores de 35 años, ¿qué porcentaje intentó acceder al mercado de vivienda, compra o alquiler, y cuántos lo lograron? En 2025, menores de 35, ¿cuántos intentaron y cuántos lo lograron? ¿Qué porcentaje lo logró? ¿Lo tenéis claro más o menos? Los jóvenes del fondo. Ya. Pero podéis pensar igual, aunque no tengáis móvil. Sois de esa generación. Eso es. Bien, casi el 40% lo intenta y el 20% lo logra. O sea, solo 1 de cada 2, básicamente, de los que lo intentan, lo logra. Y ahora sí, con estos datos, yo creo que ya estamos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, pues nada, esto ya lo podemos dejar a un margen, porque lo que queríamos era tener unas cuantas nociones a modo de estadística para empezar. Chicas, por favor, sentaros y vamos a empezar a conversar. Yo voy a hacer una pequeña encuesta así a mano alzada de los jóvenes que estáis aquí para saber un poco, vuestra situación. ¿Cuántos de vosotros estáis ahora mismo de alquiler? De los que estáis aquí. Bueno, de todo el mundo. De todo el mundo. Vale, la mayoría. Bueno, claro, efectivamente, va coincidiendo más o menos con la edad de la audiencia. ¿Cuántos tienen pensado comprar? De los jóvenes, 2. Bien, bien. 3, 4. ¿Has levantado la mano porque Caja Rural te ha hecho una oferta rápida o qué? Porque la tenías abajo. La tenías abajo, te ha cuchicheado algo al oído el director de Caja Rural Madrid, has levantado la mano. ¿Estabais negociando? Bien. ¿Cuántos de vosotros de los jóvenes vinieron aquí por trabajo? ¿Para trabajar? ¿Vale? ¿Ya teníais el trabajo cuando llegasteis? ¿Vinisteis ya y ya teníais el trabajo? ¿Cuántos por estudio? ¿Una por estudio? Tú por las 2, vale. ¿Cuántos de vosotros por amor? ¿No? ¿Buscando el amor? Tú por amor y buscando el amor. O sea, lo encontraste, te fue mal y lo volviste... El problema eres tú, Juan Carlos. Bien, bueno, pues vamos a hablar ahora con 2 buenas amigas que nos van a contar su experiencia porque además es muy reciente. En el caso particularmente de una de ellas y en el caso de la otra, pues se espera que sea muy pronto. Bueno, vamos a empezar por hablar del mercado de alquiler. Actualmente tú, Lucía, estás en alquiler, ¿no? Cuéntanos un poquito tu experiencia desde que empezaste en esto. ¿Hola? Creo que están apagados. ¿Está apagado? Los 2. No, este funciona. Si no te paso... A ver, intenta hablar y si no... ¿Hola? ¿Hola? Sí, ahora, perfecto. Bueno, pues yo llegué a Madrid hace unos 2 años completos ya. Y bueno, me vine aquí por trabajo, por ganas también, porque estaban aquí todos mis amigos, pero bueno, sobre todo por trabajo. Me vine a trabajar eso a CEPSA, como decía Pedro, que está por Madrid Norte, que bueno, es un punto importante a la hora de hablar de vivienda, porque nadie quiere vivir a 1 hora y media de su lugar de trabajo. Y bueno, el primer año que me vine aquí me pilló un poco mal el timing de cuando me hicieron el contrato y cuando tenía que firmar un alquiler o algo así. Y bueno, esa fue mi primera experiencia con el piso en Madrid. Llegas aquí, tienes que hacer un contrato y
o te toca el euromillón, que es que algún amigo tuyo tenga un contrato de alquiler antiguo y de repente les sobre una habitación porque alguien de su piso se vaya o cualquier cosa, y entonces puedas acceder a un piso bueno con un alquiler razonablemente bien de precio, o te topas con la situación de ponerte a buscar piso a lo loco, a meterte en Idealista, a meterte en Instagram preguntándole a cualquier tipo de persona de tu entorno. Yo en mi caso me fui a vivir con una amiga de una amiga mía del Erasmus a la que le sobraba una habitación en un piso, y entonces nada, pues me fui para ahí, vivía aquí, justamente aquí al lado en San Bernardo, y a ver, o sea, era un piso que no era muy bueno y estaba pagando ya casi 500 y pico euros de alquiler. Y eso, bueno, ahora mismo es un chollo. Sí. Completamente. ¿Porque lo reformaron o porque se ha convertido en un chollo con el mismo precio? Bueno, porque se ha convertido en un chollo porque hay mucha demanda y poca oferta, yo creo. O mala oferta. Y entonces, nada, esa fue mi primera experiencia, y después ya un año más tarde, sí que con las cosas un poco mejor pensadas, conseguí que a mis amigas y a mí nos encajase el timing de irse dos de un piso, irme yo del mío y que llegasen otras dos a Madrid. Y bueno, nos encajó también que unos amigos nuestros más mayores de Oviedo también dejaban un piso muy bueno de 5 habitaciones, y tuve la suerte del siglo de conseguir un piso por el que pago una burrada, pero que está muy bien, y que para empezar que pude encontrar. O sea, sí, porque uno parte ya desde ese punto tan bajo como tener la suerte de encontrar algo digno, ¿no? Antes de que nos metamos, Carmen, en el hecho de la compra, que es una propietaria... Tuvo mucha vida antes de la compra, ¿eh? Exacto, es una propietaria, recién propietaria, podríamos decir. Tuviste mucha vida. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar a Madrid y buscar también opciones para vivir? Bueno, es verdad que, claro, yo llegué a Madrid hace bastante más tiempo porque yo me mudé a Madrid en 2014 para estudiar la carrera y ha cambiado mucho. De hecho, yo en Madrid he pasado por 4 pisos diferentes, con un impasse que me fui a Bruselas 3 años a vivir, donde el mercado de la vivienda no está mucho mejor que aquí, ya aviso. Es bastante loco también, pero bueno. Pero es verdad que se nota mucho cómo ha ido evolucionando desde antes hasta ahora. Yo cuando volví, la primera vez que me tocó buscar un piso fue en mi tercero de carrera, que fue 2016, si no estoy yo muy desubicada. Y tuve la suerte de poder encontrar un piso con mis 3 amigas con un precio bastante razonable, con luz, que es algo que hoy también escasea mucho, en una zona bastante céntrica, y ya os digo, por un precio bastante moderado, digamos. Yo creo, pues posible que igual es mi experiencia personal, pero cuando todo esto empezó a cambiar mucho fue un poco a raíz del COVID, porque yo en ese piso me quedé 2 años. El siguiente piso que nos buscamos, es verdad que nos costó un poquito más, fue en 2019, claro, en agosto de 2019, justo antes del COVID, y en ese piso sí que nos costó un poquitito más, el piso era un poco más caro. Pagamos mucho por una terraza y una casa con bastante poco espacio, la verdad, pero la terraza era maravillosa y estábamos dispuestas a ello. Y es verdad que ahí, después de ese piso, que vino el COVID, obviamente nosotros, como mucha gente, tuvimos la oportunidad de irnos a teletrabajar. Yo me fui a Asturias, lo cual creo que es un dato importante también para la hora de la venta, porque yo, gracias a haber estado teletrabajando en Asturias, me fui a mi casa casi 1 año y medio, en el cual yo pues vivía en mi casa de Asturias pagada por mis padres, y tuve la posibilidad de ahorrar mi salario, la gran mayoría de él, y ahorrar bastante, que creo que es un punto bastante importante a la hora de la compra. Y es verdad que ahí cuando volvimos, es verdad que yo después de esto viví en un piso a Madrid 15 días literalmente, porque justo después de eso me mudé a Bruselas. Yo llegué aquí, encontré un contrato y ahí ya sí que nos empezó a costar mucho buscarlo. Estuvimos casi 5 meses y medio buscando piso. Es verdad que teníamos tiempo porque estábamos las dos teletrabajando desde Asturias, pero en septiembre nos queríamos venir ya aquí a Madrid de vuelta. Empezaba un poco la presencialidad en las oficinas. Y ahí sí que ya nos costó. De hecho, esto yo se lo he contado a mucha gente, pero cuando buscamos este piso, yo vivo con una amiga de toda la vida, pero en nuestra entrevista para entrar al piso tuvimos que hacer un PDF explicándole a la dueña del piso porque éramos amigas con fotitos, en plan nos conocemos desde hace 15 años, tal. O sea, creo que a Lucía se lo he enseñado. Sí. Somos amigas desde hace 15 años, jaja, una foto de mi graduación, que María vino. Hay amigas de conveniencia y se vigila eso también. O sea, esto sí que es nuevo para mí. Bueno, una amiga mía. ¿Tienes que demostrar que tenéis esa relación para alquilar? La casera quería saber, pues bueno, de que es verdad que tenía un inquilino, el anterior chico que había estado en la casa, llevaba 9 años, es una señora no muy mayor, pero bueno, que solo tiene un piso, no es una persona, que es verdad que esto también es otro tema, la gente que tiene pisos y pisos, que los alquila, esta es una mujer que tiene su piso, y bueno, quería saber quién se metía en su casa, pero bueno, claro, aparte de eso, las dos con un contrato indefinido,
desde hacía 2 años y pico mínimo cada una de las dos, aval de nuestros padres, solvencia financiera para pagar el piso, o sea... Análisis de sangre, cosas. Sí, prácticamente la huella dactilar, más o menos. ¿Es tu caso también, Lucía? Bueno, yo en mi caso no fue tanto porque yo como conocía a los inquilinos del piso en el que me metí, pues nada, ellos les hablaron un poco de nosotras a la casera, que es una tía a la que tampoco le importa mucho este tema, pero bueno, ella simplemente quería tener una solución rápida, no meterse en idealista, no tener que estar haciendo nada, y para mí fue muy fácil. Pero yo justamente, 2 de mis compañeros de trabajo estaban ahora buscando piso y, o sea, lo mismo, pero elevado al cubo, de hacer entrevistas, pero cara a cara, con el casero, de entregar todo tipo de avales, rentas, bueno, de todo. Yo lo único que tuve yo fue el tema del aval, que de hecho un par de amigas mías se venían a estudiar un máster, que se venían a estudiar un máster de abogacía aquí a ICADE, y aún así no se fiaban de la solvencia ni nada. O sea, me refiero, el tema está bastante, son muy desconfiados. Sí, hay iniciativas ahora, no sé si algunos queréis participar de esto también, porque tengáis algún piso que a lo mejor no querráis poner o no queráis poner en el mercado por esa inseguridad que parece que tiene también el propietario a la hora de alquilar. Hay una iniciativa en Asturias, creo que avalada por el Gobierno del Principado, que se llama Alquilemoste, que lo que pretende es que resurja todo ese parque de viviendas un poco inmovilizado por miedo de los propietarios, que sí estarían encantados de tener una renta por ese piso que, bueno, pues tienen inmovilizado, pero que tienen mucho miedo y no les compensa y, por lo tanto, pues lo dejan inutilizado. ¿Creéis que iniciativas así van a funcionar, pueden funcionar? ¿Qué os parece a vosotras? Y aquí cualquiera de vosotros está abierto a compartirme su percepción. ¿Alguien tiene pisos aquí que alquila? ¿Alguien es propietario y alquila un piso y me lo quiere contar? Meto la segunda. Porque... ¿No? ¿Nadie tiene un piso? Pobre gente. ¿Tú? ¿Sí, Juan Carlos? ¿No? Vale, ¿y lo alquila? ¿Y qué tal le va? ¿No tiene miedo? Hola. Sí. ¿Puedo preguntar dónde tiene el piso, en qué ciudad? Porque creo que eso también juega un poco de... Lo tiene en Getafe. Uh-huh. En Getafe y lo alquila. Lógicamente no hace tanto análisis como el que os han pedido a vosotros, solamente antecedentes penales. No, eso es una broma. Pero sí, lo llevo alquilado ya hace bastante tiempo. ¿Y creéis que iniciativas como estas que estamos comentando, también en Cataluña se habla ahora de que bueno, solo puedan comprar aquellos que van a vivir? Nadie que pueda especular, y parece que bueno, el Partido Socialista catalán está estudiando con bastante viabilidad esa propuesta. La idea de que tú solo puedas comprar en el caso de que vayas a vivir o en el caso de que vaya a vivir una persona de tu familia, de un grado consanguíneo cercano. Es decir, para evitar la especulación y que haya más parque. ¿Os parecen bien estas iniciativas? Bueno, o sea, yo esa iniciativa no la conocía como tal, yo conocía las viviendas de protección oficial, que sí que están aquí en Madrid, que de hecho, bueno, es bastante complicado acceder a una porque están muy demandadas, que se están haciendo pues promociones por toda la, bueno, pues fuera de la M30, tipo urbanizaciones y todo esto, que sí que son unas viviendas que tienen un precio capado por el gobierno y que tú, si accedes a comprar una de ellas, pues tienes prohibido alquilarla durante X años, tienes que estar tú viviendo allí y también tienes que utilizarla para tu uso personal. No creo que ni siquiera sirve el de familiares. Creo que tienes que ser tú quien vive allí. Esa es quizás una de las vías más tradicionales y como parece que no ha sido suficiente o que el problema continúa ahí, efectivamente. Están demandadísimas, o sea, esta espera es increíble, yo lo he estado mirando y bueno, o sea, para acceder a una, ojo, tienes que estar mucho tiempo. Claro, según los estudios harían falta 700.000 viviendas en España, con lo cual no parece muy viable que eso vaya a solucionarse en un espacio corto de tiempo. Y sin embargo hay muchas bueno, que no se están utilizando. ¿Qué te parecen a ti esas iniciativas? A ver, yo te diría lo de la iniciativa asturiana.
No sé hasta qué punto hay garantías, porque estuve leyendo, esto lo hemos hablado antes de cuando estuvimos preparando esto, y estuve leyendo un poco, en el caso de que haya garantías por parte de los gobiernos autonómicos, que entiendo que son los que están impulsando este tipo de iniciativas, hacia los propietarios. En cuestión de daños desperfectos que pueda haber en la vivienda, no sé si meterme en el berenjenal del tema de los ocupas, porque es un tema aparte, bastante gordo. Entonces, en el caso de que haya garantías, entiendo que me parecen buenas opciones. No sé cómo dispuesta estará la gente a prestar sus pisos a este tipo de iniciativas. El tema que yo creo que también un poco comentamos, y justo lo acabas de decir, con la cantidad de viviendas que necesitamos, son soluciones pequeñas que no sé si atajan todo el problema, que tampoco creo que tengo yo. O sea, por supuesto, yo desde luego no tengo la solución, y obviamente hay que empezar pequeño porque como hablábamos también, hay poco consenso sobre este tema y es un tema complicado. Pero bueno, este tipo de iniciativas, si nos vamos al tema de Cataluña, pero esto ya es visión personal, yo lo de que te puedas comprar una vivienda y no puedes hacer lo que quieras con ella, ahí ya no sé si se lo compro de todo al gobierno catalán, pero bueno, eso ya es una visión personal. Ahí entras en que es especulación. O sea, especulación es un fondo de inversión o especulación es que yo quiera pues invertir en una vivienda, porque yo, por ejemplo, yo puedo querer invertir en una vivienda ahora mismo, pagar X hipoteca, cobrar un alquiler que igual esté 200, 300, 500 euros por encima de la hipoteca y seguir viviendo con mis amigas todavía. Pero quiero poder optar a tener un piso en un futuro, que no esté más caro, como creo que va a estar. Entonces, claro, eso no es especulación. ¿Tenéis la misma opinión? ¿Alguien que nos quiera compartir otra al contrario? ¿No? Precisamente de esta parte también me parece interesante hablar, porque lo que sí ha pasado es que este mes, por primera vez, creo que más jóvenes se están animando a comprar, no porque tengan las posibilidades o tengan toda la convicción a la hora de hacerlo, sino porque ya es tan difícil alquilar que han llegado a un punto de no retorno, ¿no? Entonces, o directamente bajan los brazos o se meten, como sea, en una vivienda, porque también el alquiler se les ha complicado mucho, ¿no? Que era la opción para no tener que comprar, ¿no? Y no tener que hipotecarte. ¿Fue algo así tu caso o tú lo tenías muy claro, Carmen? Es verdad que yo, obviamente, me planteé empezar a comprarme un piso hace bastante tiempo. De hecho, antes de irme a Bruselas, yo como que ya lo tenía en la cabeza. Mi madre, además, siempre ha sido muy con este tema de compra casa. Pero es verdad que, obviamente, según van subiendo los alquileres, menos te compensa. Yo, por ejemplo, en mi situación, yo ahora mismo estoy viviendo con una amiga, pero me tendría que ir de ese piso en algún punto porque su novio, que es asturiano también, está trabajando fuera y se viene a vivir al piso. Entonces, yo tenía una situación en la que yo de ese piso me tenía que ir en algún momento. ¿Qué pasa? Que alquilarme un piso para mí sola me costaba pues 1.200 euros, siendo bastante optimista, viviendo en el centro. Y con esos, cuando empiezas a manejar esa serie de números, esto hace, pues antes del COVID, 5 o 6 años, te podías ir a vivir sola. No era barato tampoco, no quiero decir que fuera barato, porque vivir sola en Madrid, cuando yo estaba aquí en 2018, pues te costaba tus 800 euros. Podías encontrar estudios por 650, 700, 800, depende de tu presupuesto. Pero bueno, que ahora ya estamos hablando de unos números mucho más altos, que antes no eran bajos, pero ahora son unos números mucho más altos que yo creo que te hacen replantearte las cosas de otra forma también. Y en mi caso ha tenido un peso bastante importante también a la hora de decidir comprar. Obviamente teniendo muy en cuenta también el precio y el dinero que yo me iba a gastar en comprar, porque yo no quería tampoco dejarme una millonada en mi piso. Y, o sea, yo no me he comprado la casa que yo voy a tener el resto de mi vida, espero. Me he comprado algo que espero que me sirva para estos años. Pero para mí sí que ha jugado un papel bastante importante el decir, oye, pues yo en 2 o 3 meses me voy a tener que mudar y me va a tocar o ir a compartir con gente, pero es verdad que yo soy un poco más mayor que Lucía y he compartido mucho piso y sí que quería irme a vivir sola. Y era o pagar, pues eso, 700 euros compartiendo un piso con X gente, o pagarte 1.200 euros, bueno, sí, con mucha suerte, o ponerte a pagar 1.200 por vivir tú sola, más gastos, más, bueno, todo lo que eso conlleva. Entonces sí que es verdad que a la hora de tomar la decisión dije, pues mira, creo que llega un punto en el que me compensa. Ya lo tenía pensado de antes, pero como que ahora más. Es lo que dices tú, que antes igual pues decías, no es que me compensa vivir de alquiler porque si encuentro una habitación por 350 euros, pues ¿para qué me voy a meter yo en un piso? Ahora, igual esperas, pero claro, ahora esa es virtualmente imposible. Carmen, tu reflexión va por el mismo lado, ¿no? Porque tú tienes la intención de meterte en un piso, ¿no? Cuando puedas.
A ver si a mí me gustaría comprar en un futuro no muy lejano, evidentemente en el plazo medio estamos hablando, y teniendo en cuenta que cuando se dé este caso de que yo pueda conseguir encontrar algo, pues les tendré que pedir ayuda a mis padres porque, a ver, el problema no es la hipoteca, porque al final la hipoteca ahora mismo, sí que si te haces una hipoteca a 30 años con los tipos que están ahora mismo, pues tampoco pagas mucho más que por un alquiler. O sea, es que es prácticamente igual. Sí. El tema es tener dinero para la entrada. Entonces, como soy asturiana y mis padres no me van a poder donar dinero nunca, pues les pediré un préstamo. Les pediré un préstamo a tipo cero, que eso sí que es legal. Y lo tienes mirado, te están viendo lo mismo. Seguramente, espero que sí. Pero eso, y bueno, pues eso, claro, eso es si tienes la suerte de que tus padres apoyo, te puedan dejar dinero. Claro. Claro, porque si no, para conseguir la base antes de meterte en una hipoteca, pues es lo que visteis antes en el Kahoot, que son muchos años. Claro. De hecho, muchos de los que estáis aquí, ¿no?, de los más jóvenes, me imagino que habéis tenido ese soporte familiar para venir a Madrid, para estar aquí, porque, bueno, abandonar el seno familiar implica, además de mucho dolor emocional, también un poco de dolor económico, ¿no? Más el segundo. No te han querido lo suficiente, Lucía, que sí, que te echan de menos. Si vuelves, ganan 2 veces. Bueno, pero sí que sois conscientes de que sin ese apoyo a lo mejor hubiera sido más difícil. Sí. Abigail, por favor, si le cedes el micro a Lucía. Sí. Gracias. Por ejemplo, ¿se escucha, no? Sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo me vine a Madrid en el 2020. O sea, yo acabé ingeniería de minas en Asturias y me enfrenté con la situación de, sí, un título monísimo de ingeniero de minas, pero con ArcelorMittal y demás, ya, o sea, la situación ahora está incluso peor, pero en pleno SERES, imposible. Entonces me vine a estudiar y a trabajar. Si no llega a ser porque mis padres me financiaban el piso, los estudios y todo, ya te digo yo dónde estoy, porque aquí no. Y yo supongo que ese tipo de problema, bueno, como te pasará a ti, Lucía, al fin y al cabo, esta primera, o sea, sobre todo los asturianos que nos venimos a Madrid buscando nuevas oportunidades, esa nueva oportunidad tiene que venir acompañada de un sustento, un respaldo familiar. Conozco muy pocos casos, el mío personal no lo es, haberte venido con una mano delante y otra detrás, empezar a trabajar, tener tus ahorros y empezar a pagar tus estudios para poder acceder a otro tipo de puestos que te puedan interesar. Pero yo, por ejemplo, no sé vosotras, pero yo no conozco ningún caso que papá y mamá estuvieron detrás al principio. Luego ya, bueno, pues vamos siendo personas adultas, pero para arrancar... Claro. Madrid siempre ha sido... Bueno, yo ahí he tenido suerte de decir, ¿eh? O sea, yo conozco, o sea, de hecho la mayoría de mis amigas sí que no, o sea, bueno, pues en las consultoras, las Big Four, todo esto, pues los sueldos el primer año no son compatibles con tener un piso aquí en Madrid. Yo en mi caso sí que pude, porque bueno, pues por las condiciones que me dio Moeve cuando me fui allí. Y bueno, todavía no estoy al nivel de meterme en un máster, tal. Bueno, me pagó 1,9 cuando llegué aquí, pero vamos, que todavía no estoy en ese punto. Si me tuviese que pagar unos estudios, evidentemente no podría, pero yo eso también lo quiero decir para si hay alguien joven que tenga dudas de venirse aquí, que alguna oportunidad sí que hay de poder venirte tú sin, o sea, que la gente que no tiene un respaldo detrás que se atreve a buscar oportunidades, porque bueno, hay poco pero hay. Claro, esa podría ser una consecuencia también de esta subida tan salvaje, ¿no?, de los precios de la vivienda, especialmente aquí en Madrid, que dobla la media nacional, está ya cerca de los 5.000 euros el metro cuadrado. Claro. Yo no he visto ninguno por 5.000 todavía, pero... ¿No? Dentro de Madrid. O sea, bueno, más allá de la M50, sí, pero... Más caros de 5.000 el metro cuadrado. El barrio de Salamanca, la media del metro cuadrado estaba en 9.000 y pico, y por la zona de San Bernardo para arriba, la zona de Iglesia, también 8.000, 9.000 y pico está la media del metro. Sí, bueno, por Guindalera debe estar en 6.000, por la zona de... Bueno, y por la zona que está ya detrás de Castellana, hacia para allá, y es son media, 5... No, pero por ejemplo por la zona de Valdecaderas, Tetuán, Estrecho, es que ya lo tienes por casi 6.000 el metro cuadrado, y actualmente no es buena zona. Se supone, de hecho los especuladores dicen que lo va a ser, pero... Los especuladores, esos de los que tú no sabes nada. Sí está. A ver, si te paseas por allí ves una cantidad de reformas ahora mismo que no son normales para el tipo de población que tienen esos barrios ahora mismo. Ya. Entonces, ¿puede ser eso una
consecuencia preocupante de la pérdida de atracción de Madrid, de talento, que siempre se ha aprovechado esta ciudad, también ha generado muchas más oportunidades para los jóvenes, de ese atractivo, ¿no? Pero claro, si ahora el límite es tan alto, pues a lo mejor muchos jóvenes de provincias renuncian a la posibilidad de venirse a Madrid. ¿Hasta cuándo va a ser posible ese equilibrio, ¿no? ¿Tenéis algunos amigos en Asturias que ya hayan desistido a lo mejor de venir aquí por esta circunstancia? ¿Ha sido...? Yo no, yo creo que pasa más que te vuelvas a Asturias después de haber estado aquí y tal, que el que no vengas a intentar... A ver, es que también, es que si en Asturias también te complican un poco el acceso al mercado laboral cuando acabas la carrera, pues a veces no te queda otra que venir aquí. Entonces, claro, no sé, yo creo que probar, la gente va a seguir probando siempre. Sí, de hecho yo creo que hay más perfil de gente que que lleva un poco de tiempo aquí y se ha dado cuenta de que no a ellos personalmente no les merece la pena seguir pagando lo que pagan aquí, que igual les merece más la pena volverse a Asturias y vivir con mayor calidad de vida. Que también yo creo que eso va un poco con la edad, de decir, pero bueno. Sí, pero yo creo que también hay otra cosa muy importante, que de hecho lo comentamos cuando quedamos nosotros antes de esto, y es que nosotros vivimos en Asturias. Y bueno, nosotros y toda la gente que vive en provincias, sobre todo por la costa de España y todo esto, estamos acostumbrados a vivir en ciudades en las que vivir en el centro de la ciudad no es prohibitivo. O sea, tú en Oviedo tengas mejor o peor sueldo, puedes optar a una casa que puede ser mejor o peor, pero estando dentro del centro de la ciudad, porque más cara o más barata no hay nada que sea realmente prohibitivo a nivel zonas. ¿Vale? Te puedes encontrar de todo en todas las zonas. Y entonces, claro, nosotros nos venimos aquí a Madrid y, claro, o sea, vivir en Chamberí es uno de los mejores barrios de Madrid a día de hoy, pero claro, es donde están todas las universidades, es donde se va la gente después de salir del colegio mayor, y tú quieres venir aquí, pues a donde están tus amigos que llevan viviendo aquí desde que empezaron la carrera. Y a ver, o sea, yo no conozco a mucha gente que viva en zonas malas. Si te vas a vivir a Tetuán, si te vas a vivir al sur de Madrid, bueno, es que si quieres vivir en Vallecas, pues sí puedes conseguir alquileres mucho mejores, pero estamos acostumbrados a vivir en ciudades como Oviedo, ciudades que son muy limpias, ciudades que son de gente súper ordenada, súper respetuosa y todo, y te buscas un barrio pues parecido al lugar en el que has vivido. Tienes una aspiración alta, obviamente, ¿no? ¿Os puedo preguntar? Sí. Nacho. ¿Puedo intervenir? Sí. Puesto. Soy un joven de 54 años. Sí. Sí. No hay más que verte. Y estaba dándole vueltas. Digo, a ver cómo planteo todo lo que me viene a la cabeza, ¿no? Estando en esa edad. Nosotros, cuando teníamos 27, 28 años, ¿no? Y estábamos accediendo al mercado laboral, yo me acuerdo de eso, sí. Bajaron los tipos de interés y ya no eran al 12, al 14, y era no sé qué, el IRPH, el de la CECA, y luego llegó el Euribor y aquello era la maravilla, más 3%, y empezó a fluir el crédito, no había que echar ahí, Lucía, ningún tipo de adelanto, te lo pagaban todo, y el coche, y yo qué sé, todo, ¿no? ¿Vale? Pero sí había una cosa, que es que cuando nosotros nos íbamos de casa, nos íbamos con alguien, ¿no? Y ella se iba con alguien también, y los dos aportábamos, ¿no? A ese modelo. Entonces quiero situar dos principios, porque está claro que ha subido. Yo el otro día le buscaba a un amigo que es más joven que yo, con 70 años, que lo echan de casa, se va porque la señora quiere vender ese piso porque hay una presión en Oviedo muy grande, y entonces quiere alquilar algo, y él está en la Avenida del Mar, y le miro en la corredoria y resulta que 2 habitaciones y una plaza de garaje, 900 euros. Entonces yo creo que este es un problema general de país, ya de todo el tema de los precios, ¿no? Precios, el mercado del alojamiento que ha restado oferta al mercado. En Madrid el capitalano, venezolano, colombiano, mexicano, etcétera, que tienen... Bien, esos son factores económicos que están sucediendo en este tiempo y que tienen evidentemente a mi juicio, como estáis explicando, un factor determinante en lo que está sucediendo. Pero yo quiero añadirle 2 factores. De decisión
a la hora de salir de casa, de apostar y modelo familiar, y para analizarlo, y el segundo, el territorial. También nos dijeron que teníamos que estudiar idiomas y que teníamos que salir de Asturias y que en Madrid estaba la gran oportunidad. Y supongo que se lo dijeron a los de Soria y se los dijeron a los de Huelva y finalmente vinimos todos a Madrid. Yo estoy también aquí tratando de buscarme y aquí estamos todos, las habas en Madrid. Entonces, ese factor familiar y ese factor de territorio, ¿no?, de desarrollo, a vuestro juicio, ¿cuánto importa en el tema de que hoy estamos hablando? Empezando por la familia. Es que, bueno, lo del tema de la familia creo que depende mucho de la persona y del valor que le des tú y de tu plan de vida y de lo que tú quieras hacer. O sea, en mi caso particular, por ejemplo, ninguno. Bueno, pero quizás es un caso más popular el tuyo ahora de lo que era antes, ¿no? Efectivamente, efectivamente. O sea, yo creo que antes la gente se hacía esos planteamientos de vida, se los hacía probablemente mucho antes de lo que se hacen ahora. Yo, en mi caso particular, por ejemplo, yo este piso me lo he comprado para mí y me he hecho mi plan para mí misma. Cuando tenga que venir el resto de la familia, pues ya veré lo que hago y ya veré cómo gestiono mi piso. Espero que sea una inversión y que pueda hacer algo productivo con él. Será porque... Exactamente. Igual atraigo marido así ahora que tengo piso, ¿sabes? Y en el tema laboral... creo que esto es un tema importante que lo hablamos también el día que estuvimos preparando esto. Yo entiendo y soy consciente de esa parte de a todos nos han dicho hay que irse a Madrid, hay que irse fuera, hay que aprender idiomas, hay que todo. Yo en mi caso particular, por ejemplo, yo me vine a estudiar a Madrid porque lo que yo estudié en Asturias, ni en el norte de España, ni en ningún otro sitio prácticamente existía. Y es verdad que ahora existen más sitios, pero sigue sin existir en muchas de las provincias. Y a mí lo que a eso me ha llevado ahora mismo es a tener un trabajo que a mí me encantaría poder hacer en Asturias. De hecho, yo hubo un momento en toda esta vorágine de búsqueda de piso para comprar que lo vi tan complicado en Madrid que me planteé comprar en Asturias. Lo que pasa es que yo tengo un problema y es que está todo muy caro en Asturias en general, pero yo soy de Salinas y se me ocurrió mirar. Y en Salinas pues comprará el señor de Catalán Occidente porque yo desde luego no voy a comprar porque con los precios que tiene casi que me compensaba más comprar en Madrid que comprar en Salinas. Entonces a mí me encantaría volver a Asturias, pero es eso, a mí mi trabajo me ha llevado a un sitio en el que yo no puedo volver a Asturias porque lo que yo hago en Asturias no existe. A no ser que alguien me dé teletrabajo, no sé si alguien de la ONCE por aquí, un 100% teletrabajo, que yo encantada, la vida me saldría mucho más barata. Pero se te complica. Entonces yo, y estoy un poco con lo que dice Pedro, creo que antes era más, no más fácil, sino que era algo que tenías en cuenta desde una edad mucho más temprana probablemente, y creo que ahora es algo que o le damos menos prioridad o tardamos más tiempo igual en darle prioridad. Hablo y estoy haciendo una generalización que obviamente no todos los casos son así, pero creo que sí que es verdad que los jóvenes tienden un poco más hacia eso, a tardar más en planteárselo o darle menos importancia. Lucía, ¿puede ser también, desde tu punto de vista, que se tarde más, a lo mejor, en conformar familias, no tanto por una renuncia al concepto de la familia tradicional, sino por una falta de perspectiva de poder pues asumir esa responsabilidad, porque lo ves muy complicado y todo lo vas dilatando porque te cuesta entender la manera en la que vas a poder llevar esa carga, ¿no?, como mamá o como papá, si alguien se imagina, o no, o es generacional, no, es que ahora lo retrasamos porque sí, no tiene que ver con la vivienda. Pero, a ver, me has hecho una pregunta que nunca me he planteado todavía. Pues lo he dicho, se retrasa la cosa. Igual con eso te respondo. Claro. Pero a ver, sí, no es que, o sea, no hace falta que me lo plantee para poder responderte porque es una cosa que veo mi día a día, lo veo con mis compañeras de trabajo, lo veo con mis compañeros, todo. Sí, se tarda más en formar una familia. Yo creo que hay muchos factores. Yo creo que está el factor de que somos la tercera generación que vive mejor que sus padres. ¿Vale? Y entonces eso tiene un coste. Y supongo que en algún momento petará, pero no... Bueno, no soy experta en esto. ¿Tienes esa percepción? Yo tengo esa percepción. ¿Que vivís mejor que vuestros padres?
Sí, o sea, yo creo que mis padres cuando empezaron a trabajar pensando directamente en tener una familia, en tener hijos, tal, y en poderles dar una gran vida y eso todo. es malo, ¿no? Y yo no estoy pensando ahora mismo, y yo ahora mismo pienso en ahorrar, pienso en comprarme una casa, vale, sí, pero realmente pienso en comprármela para no tener que pagar un alquiler abusivo dentro de 5 años cuando me quiera independizar y no para que vivan allí mis hijos, que es una realidad, o sea... Yo creo que tú también compraste... No, sí, sí. O sea, eso te lo compro, pero sí que es verdad que, vamos, yo de hecho sé que si mi madre estuviera aquí sentada hubiera levantado la mano y hubiera dicho, vais a vivir fatal, tal, no sé qué. Sí. Pero es verdad que nuestros padres probablemente a una edad más temprana que la nuestra tenían trabajo los dos, que cobraban bien y tenían dinero para comprarse una casa. Sí. Y un Sí, coche, sobre todo era el objetivo. Costaba, obviamente, por supuesto. Pero creo que que es bastante probable que antes estuviera un pelín más fácil. Lo que está ahora, hoy en día, 2025, en ciudades grandes. En el 84 puedo decir que aquí costaba. Bueno, yo creo que es una cosa de determinación también. O sea, me refiero, si quieres puedes. Y hay familias jóvenes también que yo cuando de repente veo que hay gente que se casa también a los 25, 26 años, que hay pocos, pero los hay, pues viven en una casa, tienen hijos a los 26, 27, o sea, me refiero, yo creo que es una cuestión de cómo alinees tú tus objetivos y en qué quieras invertir o gastar. Vale, pero no la asocias tanto a la falta de perspectiva o de posibilidades, sino a un cambio de mentalidad de la generación, ¿no? No a una renuncia porque no se ve posibilidad, ¿no? Yo es que, un apunte si me permites, pero yo lo que creo es que al final llega un punto en el que obviamente todos lo queremos todo y queremos la casa con 3 habitaciones y queremos un balcón y queremos que tenga luz y un jardín al lado. Yo creo que llega un punto, y yo esto lo he visto con algunas de mis amigas que sí que están casadas y que están formando familia y que se han comprado una casa. Las de Madrid sobre todo, pues al final han tenido que dejar algo. Pues en vez de comprarme la casa en el centro de Madrid, porque en el centro de Madrid no puedo, al lado de mis padres, donde se pueden quedar con los niños, pues me la voy a tener que comprar en el Cañaveral. Pero sí, también estoy con Lucía en el tema de la determinación, yo quiero hacer esto porque esta es mi prioridad. Entonces yo he decidido, pues dejo de lado el centro de Madrid porque a mí me compensa más vivir en el Cañaveral teniendo mi casa con mis 3 habitaciones, mi balcón, el parque de los niños y mi marido, que vivir en el centro de Madrid. Entonces es verdad que también es un poco tema de lo que tú al final quieras y tus prioridades en la vida y lo que estés dispuesto también a dejar de lado. A renunciar a ello. Sí, perfecto, vale. Que hable el banco. Algo de experiencia, se me oye bien, ¿no? Algo de experiencia tengo después de muchos años financiando viviendas y viendo un poco, he vivido la crisis del 2008, que se llevó por delante varias entidades financieras, entre ellas la que yo trabajaba, que ocupaba un puesto de dirección aquí en Madrid, y aquello fue patético porque tuvimos que ejecutar un montón de viviendas. Y yo os puedo decir que ahora, aunque se diga que no hay burbuja, cuando la gente dice que no hay burbuja, es que la hay. Y os digo por qué hay burbuja, porque la sensación de que cuando todo el mundo está acumulando algo porque cree que es rentable, es decir, ya cuando te subes en un taxi y te dice que alguien ha comprado una vivienda para alquilar, eso es que hay burbuja. Ajá. Es decir, la gente está acumulando y generando ingresos pasivos con alquileres y de alguna manera hay una sensación de acumulación. Esa sensación de acumulación lo que lleva es que suban los precios y que parezca que el que no entra se queda fuera del mercado. Y eso es burbuja. Es decir, cuando la sensación es de que si no entro ahora me voy a quedar fuera, eso es una burbuja. Pero no en el mercado inmobiliario. Pasa en la bolsa y pasa en cualquier sector. Entonces, esa sensación que tiene una terminología anglosajona, que no es española, en el que si no entras te quedas fuera, está pasando en España. ¿Qué pasa? Que aquí todo el mundo va muy a gusto en la burra porque al final las administraciones públicas, vía impuesto de transmisiones patrimoniales y IVA, están recaudando, como pasó en el 2006 y 2007, una ingente cantidad de dinero que les permite financiar pues la seguridad social, los gastos sanitarios. Es decir, la recaudación, pensar, claro, si tú cobras el IVA de una vivienda de 200.000 euros y en cambio la vivienda vale 500.000, pues el IVA del 10% lo incrementas. Entonces, la economía, al final, el gobierno está muy cómodo en una situación, aunque digan que no, en la que hay esta vorágine de inversión, de mucha transmisión, de flipping, de gente comprando para reformar y vender. Entonces, yo sinceramente, yo ahora no compraría una vivienda ni loco. Ni loco. Genial. Vamos, yo no compraría una vivienda. Voy a venderla. Hombre, a ver, si tu inversión
oyéndote lo que has dicho tú, si tu inversión no lo tienes muy claro, yo no soy ningún gurú, pero repito, cuando tú te subes a un taxi o hablas con cualquiera y ha comprado otra vivienda para alquilar, es decir, hay una sensación de acumulación brutal en el mercado. Y parece que eso además lo corrobora la estadística, ¿no? Y en el 2008 tuvimos un susto gordo. ¿Has pensado que algo así pudiera pasar, que pinchara esa burbuja? Porque es verdad que ahora la tendencia es me quedo fuera porque esto está subiendo, cada día que pasa pierdo una oportunidad, cuanto más tarde me suba peor. Las estadísticas están muy a la par del 2008, no sé, acabas de comprar, si esta duda te ha venido a la cabeza y si piensas que podrías perder el valor que has invertido ahora, o eso crees que no va a suceder. Es verdad que obviamente yo me lo planteo. También es verdad que yo llevo mucho tiempo buscando, estuve, pues casi 4 años y pico buscando piso, y además esto son cosas que se ven porque yo que en el último año igual he ido a ver pues 80 y pico pisos tranquilamente. Las inmobiliarias y la gente se sorprendía porque yo mi piso me lo he comprado para mí, es primera vivienda, no es para alquilar ni para nada, para vivir yo. Pero cuando le decías a la gente que el piso era primera vivienda se sorprendían, y a mí me han quitado pisos fondos de inversión, pues la gran mayoría de ellos, porque es normalmente la gente que va a ver los pisos, sobre todo por esta zona del centro. Es verdad que si te vas un poco subiendo por la zona de Orense para arriba y tal, no tanto, pero todo lo que sea hacia abajo son todo fondos de inversión y gente que quiere comprar la vivienda pues para reformarla, para alquilarla, y eso se ve un montón. Y obviamente yo eso sí que me lo he planteado, por supuesto, y sobre todo teniendo en cuenta cómo han ido subiendo los precios. También es verdad que yo me he puesto un precio tope por el cual yo quería pagar y no me he movido de ese precio desde que empecé a buscar más en serio cuando me mudé a Madrid. Y de hecho el piso que me he comprado lo he comprado precisamente porque se ajustaba perfectamente al precio del que yo no quería moverme ni loca, y de hecho incluso estaba un poco más por debajo de lo que yo pensaba gastarme en este piso. También es verdad que yo he tenido como mucha suerte en el camino de la compra del piso, porque he tenido la suerte que mi agencia, por ejemplo, le cobraba al vendedor del piso y no me cobraba a mí, que eso es una cosa que no pasa, o sea, todo un Tecnocasa, no sé si alguien trabaja en una agencia por aquí, pero te cobran al comprador los gastos de agencia. Yo, por ejemplo, en mi caso tuve esa suerte de que no me hizo falta pagar eso, que también son cositas que te vas ahorrando por el camino. Entonces, yo lo he dicho y se lo he dicho a Pedro cuando hemos hablado y se lo he dicho a Lucía, yo creo que, o sea, yo he tenido una suerte, o sea, aparte de la suerte de poder haber comprado, he tenido mucha suerte con lo que he encontrado, con el precio que tenía en el sitio que estaba y las circunstancias en las que lo he comprado, y soy muy consciente de ello, ¿eh? Pero es verdad que las dudas no te las quita nadie. También es verdad que después de mucho tiempo es como si sigues con la duda, al final no compras, y yo lo tuve muy claro después de haber visto muchos pisos y casi comprar 2 o 3. Con el que compré lo vi muy claro porque se ajustaba mucho a lo que yo buscaba, a lo que yo quería y al plan que al final yo tenía, porque creo que hay mucha gente también que se mete en cosas que no puede pagar. Tienes que hacer muy bien tus cálculos y tus números, que yo hice, para no meterte en cosas que al final... Y de hecho, bueno, tengo una media pregunta para los bancos, pero como estoy hablando, no sé si procede que haga yo pregunta al banco. Sí, para el banco, sí. Muy friendly. Desde luego, Caja Rural habla con una honestidad absoluta, ¿eh? Lejos de vender nada, lo que quieras, ¿no? No, es sobre tendencias en hipotecas la pregunta, no va mal, o sea, es por curiosidad ya, pero que si habéis visto, o sea, vosotros que obviamente financiáis hipotecas, más gente con más dificultades para pagar entradas, porque es verdad que yo por lo que he visto se financia bastante, los bancos te financian bastante las entradas, que antes igual tenías que dar un 20% y ahora hay bancos que te financian más. Sí. Que si habéis visto, pues eso, mucha gente que ves, que es que yo es otra cosa que decía con el tema de los pisos. Claro, hay optimismo con el tema de las hipotecas. Es que hay mucha gente que no lo sabe. Pero no nos hace trampa y luego ya... No se lo financiamos a cualquiera, ¿eh? Sí. Ya, a ver, me imagino. ¿Pero a cuánto? Efectivamente. Bueno, pero eso sí es importante, ¿no? Porque en el 2008, cuando se desencadena todo esto con las hipotecas subprime, era que, bueno, se había estado dando muy a lo loco, ¿no? A ver, el tema que había, a diferencia de lo que había antiguamente, de lo que hay ahora, parece que ya vamos a monopolizar esto en el mundo financiero, pero bueno, es que al final sin el banco no puedes comprar una vivienda, ¿no? Ya. A diferencia del año 2008 es que Banco de España pues, establece muchos controles de mecanismos y es muy riguroso con los porcentajes de financiación.
Cada vez que tú das un préstamo te obligan a hacer una dotación por el posible impago del cliente y dependiendo de los porcentajes de financiación, pues tienes que dotar más, ¿no? Y al final eso detrae un margen en la operación. A diferencia del 2008 en el que todos nos volvimos locos, ¿vale? En el que se financiaba pues compraventas, pues incluso el 110, el 120 de compraventa, todo el mundo establecía el 80 de tasación, eso siempre ha sido una norma. Pero bueno, las agencias de tasadoras, que hubo muchas que tuvieron que cerrar, pues tú puedes conseguir una tasación pagando un poco más y que te pusiese el precio que fuese, ¿no? Yeah. Sí, había empresas de tasadoras que estaban participadas por bancos, claro. Luego ya la normativa obligó a separarlas. A ver, no estamos en esa barbaridad, pero nuevamente hay cierta alteración de precios de tasación y cierta alteración a ver, el mercado está demasiado prostituido. No se parece a lo del 2008, pero vamos, yo te lo decía, cómo has tú actuado en comprar una vivienda, que sea mi primer salto, si me equivoco, no me equivoco mucho, y luego ya empieza a escalar, es una decisión buena. No, gracias. Yo creo que está bien. Otra vez me voy un poco más tranquilo. Yo creo que es una decisión buena. Es decir, oye, si el mercado baja, no me equivoco mucho. Si el mercado sigue subiendo, no me he quedado fuera. Y de alguna manera, dentro de 7, 8, 10 años, no es mi vivienda para toda mi vida. Y escalaré a poder ir comprando otras y mi carrera profesional va a subir, progreso y demás. Volvemos un poco también al concepto de lo que es prudente y lógico. ¿Para qué quieres la vivienda? Quiero vivir en esa vivienda, voy a vivir en esa vivienda, disfruto de esa pertenencia, de esa propiedad, que al final es lo que puede tener un sentido muy lógico, ¿no? Supongo que el problema viene cuando ese ya no es el sentido inicial y buscas otro tipo de rendimientos. Y a lo mejor ahí es donde más se hincha esa burbuja, ¿no? Lucía, tú tenías claro y habías estudiado el mercado, que era buen momento, que esto siempre había ido subiendo, no había cambiado y que por lo tanto tú no tenías ninguna pista de que esto no fuera a seguir así. A ver, yo inventando un poco la teoría de... O sea, yo no soy experta, ¿vale? Pero yo lo que he estado viendo en estos últimos meses, ¿vale? Que me puse como en serio con este tema, fue lo primero, un reporte que vi del Banco de España de que ahora mismo hay muy poca inversión en hipotecas y el ratio de endeudamiento por persona en España en hipotecas es mínimo. Entonces, yo creo que, o sea, a mí eso me da la idea de que cuando el precio de la vivienda baje un poco, o sea, lo que decías tú de la burbuja, que ojalá sea verdad porque yo estoy esperando a que explote, ¿vale? Para comprar. ¿Sabes? Todo el mundo que estamos ahorrando para ese momento, ¿vale? Que no estamos invirtiendo en hipotecas, al final, ¿qué haremos? Pues comprar. Entonces, yo quiero creer que, no quiero creer, pero creo que en ciudades como Madrid, que está muy de moda, que es una de las capitales europeas ahora mismo más importantes, que todo el mundo se quiere venir a vivir aquí desde Latinoamérica, desde todos lados, yo creo que aquí cuando bajen los precios de la vivienda se van a corregir muy rápido. Pero esa es la sensación que yo tengo. Pero claro... Hay mucho capital, que lo comentaba antes Nacho, creo, ¿no? Que está llegando de otros países, que se fuga de esos países, viene aquí y encuentra en la vivienda una opción para sacar un rendimiento, pero que es muy voluble, ¿no? Porque no tiene raíz, no tiene, pues arraigambre. En el caso de que haya una burbuja, ¿será el primero en salir también? ¿Es mínimo? Porque no, que eso nos venden la moto de que no. Que el problema no son los mexicanos que vienen a comprar viviendas de 4 millones de euros. Sí. Que no es el problema, que no. El problema es que no. Ya. El problema son las 280.000 viviendas que hay ocupadas. Sí, para el streaming, el problema que hay es son las 280.000 viviendas que hay ocupadas, que hay casi 300.000 viviendas ocupadas. El problema es la fiscalidad favorable. Hay 300.000 viviendas ocupadas. Casi 300.000. Esta mañana ha salido la noticia. Y tampoco son baratas en Idealista, ¿eh? Las ocupadas, imagino que no. Encima si te la cobran caro. No, es verdad, yo las he visto. Hay de vivienda ocupada en Idealista, sí. Sí, y las hay y tampoco son baratas. O sea... ¿Cómo? Aquí me he perdido. Y la nuda propiedad tampoco es barata. O sea, Idealista tiene un tag, o sea, obviamente porque no te van a vender la vivienda ocupada sin avisarte, pero claro, te pones a buscar pisos y te sale vivienda ocupada y te pone, pues que el último piso que vi era por Prosperidad, creo que eran 2 habitaciones, 169.000 euros el piso, a ver, ocupado. Aclárame ese concepto, si está ocupada, ¿por qué te la venden? Porque se puede vender una vivienda ocupada. Y la tienes... Preocúpese usted de desocuparla. Claro. Yo se la vendo y usted haga lo que pueda. Pero Idealista tiene una pestañita que eso te lo indica ya. Sí, te sale así como literalmente una etiqueta que pone que la vivienda está ocupada. Sí. O sea, ahí no hay como burbuja. La nuda propiedad, pues versión ocupado. Ahí no hay burbuja, hay una realidad inquietante ahí. ¿Sí? Es un activo que no puedes visitar.
Esté como esté. Ya, esté vandalizado. por eso digo que no es una burbuja de una percepción hinchada de una realidad. Hay 300.000 Viviendas ocupadas, sí, casas 30.000 viviendas ocupadas. 300.000. Sí, 300.000. Sigo con el dato, porque es una barbaridad. 300.000, que es casi la mitad. Es una barbaridad. Sí, sí. En fin, Eduardo perdón, tu nombre, y María. Oye, Caja Rural, lo que nos está ayudando esta caja, en información, en asistencia. Tu caja, No, yo lo que quería desde la perspectiva de la juventud que todavía disfruto, lo que sí creo, a ver, a mí me parece que primero, somos un fenómeno en España que hay que ver en un contexto, digamos, europeo. Nosotros hemos vivido en muchos países de Europa y allí no compra ni Blas, todo el mundo alquila. ¿Vale? O sea, y nosotros hemos educado y hemos educado a nuestros hijos y a nuestros nietos a que hay que comprar. Y sin embargo, el resto de los países que viven fenomenal no compran. Con lo cual, yo no sé si hay un fenómeno también que hay que empezar a mirar, porque no es nada malo que alquiles. A lo mejor, oye, comprar pues es un fenómeno, insisto, eso por la parte de lo que pasa en otros países, que hay que de vez en cuando, como decía el anuncio aquel, hay que viajar. Eso es lo que le decía a los amigos de Europa, ¿no? Y eso, a ver cómo lo percibís vosotros, ¿no? Y luego el segundo tema de lo que es el proceso este de compra, ¿no? El hecho de que vengamos desde un entorno como es Asturias, claro, hay que vivir en el centro de Oviedo, hay que vivir en el centro de Gijón, o no, te diría el otro, o no. Porque cuando venís a estudiar probablemente los horarios son muy rígidos, pero en vuestro caso que podéis tener la flexibilidad de tener un horario laboral o tener teletrabajo. A mí el otro día me dijo gente que estaba viviendo en Valladolid y venía en tren y le llevaba 1 hora. Pero ya sé que es un caso extremo. Es un caso extremo. Yo conozco en Guadalajara y en Segovia. Pero es que no tengo calidad de vida. Digo, vale, fenomenal. Pero, a ver, que lo de 1 hora tardas desde Las Rozas hasta Madrid como cojas un atasco en la Nacional 6. Entonces, no pido que todo el mundo compre en Valladolid para venir a trabajar a Madrid. Pero lo que sí digo es que no sé si la gente que hemos venido de provincias queremos tener el mismo grado de calidad de vida que hay allí. Y eso es un imposible. Eso tenemos que mentalizarnos. Aquí tienes un balance que es más oportunidades de trabajo, un networking apasionante, una calidad, digamos, tienes servicios culturales de todo tipo fantásticos, pero tienes el tema de que te cuesta más. Yo no sé si eso entra en el análisis que hacéis, me compensa venir a un sitio donde se vive pues muy deprisa, con un enorme agobio, pero por otra parte me ofrece las ventajas que tenéis, pues eso, un entorno así. Porque creo que eso hay que ponerlo en la balanza. Yeah. Si no pongo eso... Yo no estoy intentando convencer para que volvamos, ¿eh? Esto lo hace siempre, ¿eh? Bueno, efectivamente, compensa. Y también la pregunta es si es viable, ¿no? Porque, claro, a alguien que venga con un sueldo inicial, un médico joven, residente. Sí. El ladrillo. Perdón, ha sido el ladrillo. Tú invertías en bolsa y has tenido ups, downs, etcétera, etcétera. Los bonos no te dan absolutamente nada. ¿Qué valor te ha dado una, digamos, revalorización continua, no en un año a otro, sino en los últimos 40 años o 50, que no sea la vivienda en este país? El oro. Claro. Bueno, que necesitamos... Bueno, un índice, sí, bueno, vale, pero una cosa... Bien. Vamos a pasar el micro. Más que nada, el diálogo es interesantísimo, pero es que no se escucha en el streaming si no hay micro, ¿verdad? Es eso, Abigail. Perdón. Bueno, mi intervención viene un poco en relación a varios temas que se han tratado, sobre todo pues, el tema de la ocupación, de la compraventa de pisos, etcétera. ¿Estás ocupando? De momento no, pero bueno, nunca se sabe. En estos tiempos que corren nunca descartes nada. Como se va mucho el precio de la vivienda, igual hay que plantearse otras soluciones. No, esto evidentemente es broma. Yo creo que plantear un problema o ver simplemente una parte del problema, no, por ejemplo, hablar de la ocupación o de la especulación como problemas independientes en la vivienda no es lo que debemos hacer, puesto que el problema de la vivienda es un problema multifactorial y
global. Es decir, creo que es evidente que hay una burbuja actualmente en relación a la vivienda, pero es que no es una burbuja nacional. Es que te vas a Londres y los precios están igual o peor, te vas a cualquier sitio de Italia y los precios están igual o peor. En cualquier país en el que te vayas, al menos de Europa, tienes lo mismo. Entonces, hay varios problemas que solucionar, tanto a nivel independiente como pues, relacionándolos entre ellos. Tanto el problema de la especulación, en relación a lo que decíais de lo que Cataluña propone, en mi opinión, no estoy de acuerdo porque, para empezar, si no puedes comprar una vivienda, si no es para habitarla, los alquileres se acaban. Y evidentemente alquilar es una opción completamente válida. Y porque creo que la libertad personal es muy importante como para quitarla de esa forma. Pero sí que es verdad que un ente o una persona tenga 15 pisos comprados para alquilar es un problema, pero es que también es un problema que todas las oportunidades laborales se encuentren en Madrid. En un momento en el que la tecnología avanza rapidísimo, quizás habría que plantearse por qué hay que venirse a Madrid para encontrar oportunidades laborales cuando pueden hacerse desde las pequeñas provincias. Porque otro de los problemas que tenemos es que el territorio es una cuestión limitada, eso no se puede ampliar, con lo cual no puedes construir todo lo que quieras y más. Sí que puedes comprar todo lo que quieras y más, pero no construir. Y tenemos en las provincias y en los pueblos un montón de tierra deshabitada que podría solucionarnos en parte el problema de la vivienda, pero si las oportunidades laborales no se trasladan allí, eso es imposible. Con lo cual, yo creo que es un problema. ¿Tú, si tuvieras el trabajo en un pueblo, irías? A ver, yo es que viviría en un pueblo, la verdad. De hecho, ahora mismo vivo en Alcalá de Henares y estoy encantada. Pero, bueno, es un pueblo grande, claro. Yo pensaba en otro tipo de pueblos. No, pero por ejemplo, en Valladolid, yo soy asturiana, pero vivo en Valladolid. En Valladolid vivo en un pueblo y estaría encantada de no salir de mi pueblo. Sí. Pero no tienes por qué ir al pueblo a trabajar. Ahora mismo, teletrabajar es una opción que está en prácticamente todas las empresas. ¿Por qué las empresas ¿por qué tienes que venir a Madrid a encontrar trabajo? Si esto evidentemente es una cuestión que no podemos solucionar nosotros y tampoco las empresas, es una cuestión pues, de los gobiernos y, como digo, es que es un problema global. Sí, claro, bueno. Muchas gracias. Y probablemente, efectivamente, no puede ser solo una solución o esperar una solución solo de la administración pública, ¿no? Seguramente haya que envolver a todos los agentes privados y ya no solo los que tienen relación con el sector de la construcción, sino a otro tipo de empresas, otro tipo de iniciativas, porque parece complejo, ¿no?, de abordar desde un solo ángulo. Y te has sentido aludido y agredido. El caso es que, bueno, en nuestra empresa hacemos lo que es flipping, ¿vale? Y entonces, explícanos qué es flipping para comprar, reformar y vender, ¿vale? Entonces, por el tema de que estamos hablando todo, el tema de la especulación y todo eso, a ver, quiero lanzar una lanza a mi favor, ¿vale? Porque, a ver, que es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta todos, porque es muy frágil, o sea, es muy fácil decirlo, y luego vamos a ver de lo que estamos hablando, ¿vale? A ver, aquí en Madrid tenemos 100.000 viviendas que están sin reformar. Esas 100.000 viviendas que están sin reformar, el problema es que no tienen salida. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no se atreve a hacer una reforma y luego no las sacan para luego tener viviendas como tal. Estábamos hablando de las 300.000 viviendas que están ocupadas, eso también es parte del problema. O sea, yo creo que hay muchos agentes dentro de esa problemática, pero creo que todos tenemos que ser partícipes de eso. O sea, no somos el problema. También es verdad que hay que excusar a los jóvenes, hay que excusar a todas las partes, porque evidentemente esto no es un tema de que están subiendo los precios y demás, porque, claro, un mexicano o un francés o quien sea que dice, oye, quiero venir, porque la vivienda aquí en Madrid para ellos es barata. Es decir, por ejemplo, en Francia, en París, el metro cuadrado, a lo mejor tú puedes encontrar una vivienda que esté en metro cuadrado a 50.000 euros en metro cuadrado. Claro, aquí en Madrid tú te encuentras una vivienda a lo mejor de 12.000 euros en metro cuadrado en el barrio de Salamanca y te estás comprando un piso espectacular. Claro, en Francia dice que viene aquí al barrio de Salamanca, tacatá. O sea, al final lo que te quiero decir es que, o sea, el tema de que suban los precios y todo eso, hay una razón de peso detrás
que evidentemente son extranjeros, también españoles, etcétera, etcétera, pero que yo lo que quiero decir es que al final yo también entiendo a los jóvenes que evidentemente no tienen esas oportunidades, o que les cuesta, o que digamos que, poder llegar a esa oportunidad es muy complicada, pero también hay que entender que no todos, digamos que creo que tenemos que trabajar todos de la mano, porque es que si no, esto en algún momento va a estallar. Luego, con respecto al tema de la burbuja de 2008 y todo eso, a ver... ¿Cuándo acabaste la carrera, más o menos? Porque te tocaría por ahí, ¿no? Por la edad, porque te calculo. A ver, yo quiero comentar una cosa. Una cosa, cuando pasó en 2008, que es verdad que se dieron hipotecas a mansalva. O sea, es decir, que había uno que quería comprar 2 coches, 3 casas, etcétera, etcétera. O sea, eso era insostenible, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando ahora? El problema es que, evidentemente, no hay vivienda. Es decir, necesitamos 700.000 viviendas y solo se están haciendo 100.000, con lo cual hay un problema de que evidentemente que no hay vivienda como tal. Por eso la oferta-demanda es como todo. O sea, tú vas a una panadería y dices, oye, al final, yo qué sé, el pan te cuesta 1 euro, pero si tú tienes una cola de 100.000 personas detrás, el pan no lo vas a vender a 1 euro, lo vas a vender a 5 y pasado mañana, mucho más. Entonces, claro, aquí está en equilibrar un poco el tema. Sí. Las facilidades a los jóvenes y luego también otro tema, el tema de desplazamiento y todo eso. A ver, yo te digo una cosa, yo tengo amigos que han vivido en Valladolid y se han tenido que trabajar aquí en Madrid. Somos una generación en la que nos ha gustado tener todo a mano. Somos una generación en la que en Netflix, no sé qué, todo a mano. ¿Qué pasa? Que al final lo que queríamos es el trabajo a 5 minutos. Ya. Claro, sabes, cuidado. O sea, que evidentemente vivir en Madrid es un lujazo, porque Madrid es una ciudad que a mí me encanta y que es espectacular. Pero hay que tener cuidado que a lo mejor dices, oye, y no puedes vivir a media hora, a 1 hora, porque a lo mejor tú puedes moverte en autobús, que es verdad que es media hora. Bueno, pues eso ya cada uno tiene su plan. Pues muchas gracias por las reflexiones, además de primera mano, ¿no? Porque lo vives todos los días y desde luego que estamos de acuerdo en que el abordar el problema tiene que venir desde muchos ángulos, ¿no? Porque si no ya se habría resuelto y no es fácil. Vamos a ir acabando, solo voy a poner un vídeo de... Pedro, si me dejas 2 segundos, porque han hablado de Europa y me lo voy a llevar yo un poco a casa esto y que el tema es global. Vale. Pero justo, yo os digo que por trabajo me ha tocado un poquito el tema de vivienda en la Unión Europea. Es verdad que es una cosa que no es un problema solo nuestro. De hecho, o sea, hay un comisario de vivienda en la Unión Europea, que es algo que no ha habido en la vida. El Parlamento Europeo tiene una comisión especial para el tema de la crisis de la vivienda, que es nuevo de esta legislatura. Es verdad que esto es ligeramente gracioso porque la vivienda no es una competencia de la Unión Europea. Entonces, pues bueno, está bien, se puede coordinar, digamos. Pero leyendo temas de estadísticas y un poco yendo a lo que decía Eduardo de nosotros de España y de los españoles, y un poco yo creo que también la diferencia con el resto de países de la Unión Europea, es verdad que no me he leído el Eurobarómetro de los 27 Estados miembros, ¿vale? Me he leído 7, 8. A los españoles es a los que más nos preocupa, pero de calle con muchísima diferencia. O sea, Portugal, que los tenemos al lado, en comparación a nosotros les da exactamente igual. A los belgas 3/4 de lo mismo, alemanes, franceses. A los austríacos les preocupa así un poquito más, digamos. Y hay un tema aquí que también me parece bastante interesante, que creo que se puede aplicar a muchas cosas, creo que esto no solo con el tema de la vivienda, pero la encuesta del Eurobarómetro hace 2 preguntas. La primera que te hace es ¿cuáles crees que son los 2 retos que va a tener que enfrentar tu país? Y hace una segunda pregunta, que es ¿qué le pedirías a la Unión Europea o qué crees que la Unión Europea te puede solucionar de cara a los problemas que hay? Y para los españoles, en los retos de tu país, lo que más nos importa es el tema de la vivienda y el segundo está más o menos a la par. Es verdad que la vivienda lleva un punto por encima. El segundo es el tema de la situación económica, pero a la hora de ir a pedirle a la Unión Europea ¿qué es lo que le pedirías a ellos que te solucionaran? Te piden el tema de la vivienda. Y aquí hay un problema de tener claro, que la gente tenga claro a quién hay que pedirle soluciones. Porque obviamente tú le puedes pedir soluciones a la Unión Europea porque la Unión Europea algo puede hacer a nivel coordinación, puede ayudar a levantar financiación, se pueden hacer ciertas estrategias, digamos, se pueden establecer mínimos, pero al final las competencias, y encima en el caso de España, es de las comunidades autónomas. Entonces me parece bastante interesante que la población española lo primero que le pide a la Unión Europea es que solucione la crisis de vivienda, cuando al final la Unión Europea
no puede, o sea, puede hacer lo justo y necesario. Bueno, lo mete en el debate, ¿no? Lo que está claro es que a la ciudadanía española le preocupa y se lo pide a su ayuntamiento, a su gobierno regional, diputación si la tiene, presidente del gobierno, Europa y si puede Trump. Que alguien le dé una vivienda, ¿no? Vamos a finalizar escuchando a Jorge Fernández Mier, que, como pueden observar, era uno de nuestros panelistas. Desgraciadamente no ha podido acompañarnos a última hora por cuestiones personales y laborales, pero nos envió varios mensajes. No los vamos a meter todos. Solo uno en el que nos da unas cuantas estadísticas para que nos vayamos a la cama con números y, en cualquier caso, para que luego, si compartimos un poco más, pues tengamos algo más que reflexionar. Él es el director de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Oviedo. Y ya lo podemos escuchar, ¿verdad, Alfonso? Recapitulando algunos datos esta mañana, me encontraba con una noticia en el periódico que decía que en Madrid el precio de la vivienda había subido en el último año más de un 18%. Que ahora mismo el precio medio de la vivienda estaba en Madrid estaba en más de 5.700 euros metro cuadrado. El precio medio. Daros cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Además, dentro de esos datos estadísticos que he ido recopilando, me encontré con el dato de que el importe medio de ingresos que tiene que destinar cada persona a hacer frente a su vivienda en Madrid es más del 41% de sus retribuciones mensuales, cuando todos los estudios lo que nos dicen es que no se debería destinar bajo ninguna circunstancia y en ningún caso más de un tercio, es decir, un 33% del sueldo se debería destinar a el Banco de España y distintas organizaciones e instituciones lo que nos están diciendo es que España en este momento, para llegar a un punto de razonabilidad, necesitaría 700.000 viviendas nuevas. 700.000 viviendas nuevas es absolutamente imposible que se generen, no ya en un corto espacio de tiempo, pues que ya ni en un medio espacio de tiempo. Es imposible que desde las administraciones públicas esto se pueda abordar, ¿no? Por tanto, a mi juicio, es imprescindible implicar a través de distintos mecanismos a las empresas privadas, a los operadores privados, a promotores y a constructores en la solución de este problema. Probablemente mediante esos mecanismos de tipo tributario, de tipo fiscal o de tipo, incentivador de otra manera, pues a través de poner en venta mucho suelo que tienen las administraciones públicas, bien directamente, bien a través de otras sociedades, como puede ser, por ejemplo, el Sareb, que el llamado Banco Malo, ¿no? Que, como sabéis, es una entidad que es 100% pública, una entidad 100% estatal. Pues quizás el Sareb, todo ese suelo que tiene finalista, o que no le queda mucho para ser finalista si se hace una pequeña tramitación urbanística del tipo que sea, pues ese suelo que se genere en esa sociedad o en otra sociedad o que esté en posesión de las propias administraciones públicas como consecuencia de cesión, por ejemplo, urbanística, como administraciones urbanísticas actuantes, o a través del mecanismo en el que hayan llegado a tener esa propiedad sobre esos suelos, ponerlos en mercado a unos precios más favorables para que luego los operadores económicos, para que esos promotores y esos constructores construyan en esas parcelas. Seguramente estableciendo en esos procedimientos de venta o de cesión de esos suelos, pues unas condiciones que deban de cumplir luego esas viviendas cuando se saquen al mercado, ¿no? Yo, para mí, como os digo, puede ser esta o puede ser otra de las soluciones, y necesariamente hay que implicar a los operadores privados, al sector privado, en la solución de este problema. Pero me gustaría escuchar también qué opináis vosotros al respecto de esto que os traslado. Muchas gracias. Bueno, a la inversa, yo ya lo he escuchado por delante de su mensaje, pero más o menos han ido saliendo todos los factores que pudimos comentar aquí. Ya decíamos al principio que la idea no era dar las soluciones, era escucharnos, porque uno de los objetivos que tiene Compromiso Asturias es que podamos dialogar, que podamos compartir, que el conocimiento que tienen muchos de nuestros profesionales se vierta, pero también la experiencia, la percepción personal y las emociones de quienes estamos integrados en esta iniciativa tan bonita que es Compromiso. Y esto yo creo que lo hemos hecho sobre uno de los temas fundamentales de la vida. Así que muchísimas gracias a Carmen Amado y a Lucía Zuazua, a las dos por acompañarnos, a Jorge Fernández de la distancia y a Compromiso Asturias, que nos va a poner a todos un piso en Torrevieja, porque yo son así.
La sorpresa para los que aguantaran hasta el final. Ahora va a empezar a repartir los cheques Eduardo. Con la financiación de Caja Rural. Con la financiación de Caja Rural, lo siento. Bueno, no llegará tanto, pero nos abren las puertas de su casa, como es la ocasión que estamos viviendo, gracias también a la Universidad de Nebrija, que es igual de generosa, y nos sentimos aquí como en casa. Sabemos que no es nuestra casa realmente, pero se parece mucho. Estamos muy a gusto. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Gracias.